Buenas noches. Qué privilegio estar en la casa del Señor, a pesar de nuestras luchas, de nuestras cargas. Qué lindo haber llegado hasta aquí y irnos renovados y llenos del Espíritu Santo. En esta noche el Señor ha puesto compartir una palabra con ustedes en el libro de San Juan, si quieren ir buscando. Este precioso libro que estamos concursando, ¿no? Cada viernes a las 20:30, están invitados. Este no, porque se salvan por ser el Día del Niño, pero el próximo se viene de vuelta en la transpiración, ¿no? Peor que testigo falso. ¿Pero qué es la voz del Señor o no? San Juan, nosotros nos vamos a adelantar y nos vamos a ir al último capítulo, el capítulo 21. Es un hermoso capítulo, con una historia muy linda. ¿San Juan cuánto? 21. Y lo vamos a leer el capítulo casi completo, así lo vamos a fraccionar en dos partes. La primera parte, hasta el versículo 14 vamos a leer y después lo que resta. Cuando lo tengan me dicen amén. San Juan 21. El último capítulo de este libro. Versículo. Del 1 al 14. Del 1 al 14 vamos a comenzar la primera parte. Bueno, yo lo tengo en Reina Valera 60. Dice de la siguiente forma. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, en otras versiones dice 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanta, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hasta ahí lo vamos a fragmentar el capítulo, la mitad prácticamente, de los 25 que tiene. Y vamos a desmenuzar estos 14, ¿sí? Yo ahí estuve anotando algunos puntos que el Señor me hizo ver en esta palabra. Y en el versículo 1 me da mucha paz y me da un gozo, la importancia que el Señor pone en manifestarse en la vida de las personas. Porque en el versículo 1 dice que se manifestó otra vez a sus discípulos, ¿sí? Qué importante, ¿no?, cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Más allá de que nosotros lo podemos buscar, que sea Él quien viene a manifestarse en nuestras vidas. Y en el versículo 3... me llama mucho la atención porque dice que Pedro, vamos a hacer hincapié en Pedro, si bien estaba él y otro grupo de discípulos, es Pedro puntualmente el que toma una actitud, ¿no?, una actividad, por así decir, y él dice, voy a pescar, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos optado o hemos accionado de la misma forma que Pedro, tomándonos un tiempo quizás de distracción o de relax? En decir, me voy a pescar. Pedro en este caso había sido pescador, y entonces él dijo, me voy a pescar. Se tomó un tiempo a relajarse, quizás, a distraer la mente, no lo sabemos, pero él toma este tiempo, ¿no?, de decir me voy a pescar, y los otros discípulos, bueno, optan por seguirlo. Me llama mucho la atención el versículo 4, pero antes de eso yo tenía una pregunta puntual. ¿Hasta qué punto un cristiano puede permitirse la distracción? ¿Hasta qué punto podemos permitirnos? No digo que está mal tomarnos un tiempo de distracción, de poder salir, a veces es necesario quizá un tiempo de descanso, pero ¿hasta qué punto la distracción en un cristiano es buena? Por ejemplo, yo noté que la Biblia nos motiva en Mateo 24, 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También Mateo 26, 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el versículo 4 dice que cuando Jesús se presentó, no lo reconocieron. Y muchas veces cuando las distracciones superan nuestros tiempos, y hablo del tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica, de comunión con los hermanos cuando no congregamos como debe ser, es allí que no reconocemos cuando el Señor se presenta en nuestras vidas. Nos vamos a tomar así brevemente un minuto o dos para analizar a este Pedro de que estamos hablando, ¿no? Pedro puntualmente. Este Pedro, puntualmente, ¿por qué yo hablo de las distracciones? Porque yo creo que las distracciones muchas veces pueden conducirnos a estar apartados del Señor e incluso aún a volver a la vieja vida. Porque si vamos al ejemplo de Pedro, en lo que él era un pescador y toma la actitud de pescar, por allí para él era normal. Y por ahí muchas veces para nosotros, a veces cuando nos distraemos y no nos damos cuenta que podemos empezar a enfriarnos de nuestra relación con el Señor, del tiempo de oración, del tiempo de la lectura bíblica, nos vamos apartando y nos vamos volviendo quizás de a poquito a la vieja vida, a las viejas rutinas o actividades, póngale el nombre que usted quiera. Pero por ejemplo, muchas veces cuando uno empieza a deslizarse con las distracciones, podemos terminar nuevamente cayendo en lo que éramos, ¿no? Él fue llamado ahí en Marcos 1:16 nos relata justamente que era pescador y que lo llama y dijo, sígueme. Quizá muchas veces nos damos cuenta entonces que de a poco nos podemos ir deslizando y volviendo a este tipo de viejas rutinas o actividades. En 1 de los Corintios 10:23 nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces debemos estar en todo tiempo siendo conscientes del tiempo que estamos viviendo y de cuánto tiempo pasamos distrayéndonos quizás de más. El mismo Pedro de que hablamos es el mismo que caminó sobre las aguas. Este Pedro, que a quienes conocen las Escrituras, fue el que le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo camine, y caminó sobre las aguas. Está el relato en Mateo 14:28. Es el mismo Pedro que cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, los que recuerdan el lavamiento de los pies, cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies no tendrás conmigo parte en el reino. Sin embargo, Pedro es el que se anima a decir, no solamente los pies, sino lávame las manos y también la cabeza. San Juan 13, versículos 8 y 9. Es el mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo, en Marcos 8:29. Y es el mismo Pedro que dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6:68. Vemos claramente en estos ejemplos que era un hombre que conocía al Señor. Vemos que era un hombre que había vivido, había visto al Señor y que había sido aún un hombre espiritual, porque fue en una ocasión Pedro quien dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces vemos que tenía espiritualidad para saber discernir y darse cuenta que Jesús era el Señor. Pero sin embargo nos encontramos con un Pedro que estaba pescando. Estaba él y un grupo más de discípulos, ¿no? En este tiempo, allí de relax, le vamos a poner por título. Y en el versículo 7, puntualmente, hay algo que me llamó mucho la atención y que dice que se había despojado de su ropa. Y hace un tiempo también, en estas semanas que uno viene escuchando las prédicas que se vienen dando en este lugar, venimos escuchando cómo el Señor viene hablando. Y habíamos escuchado unas respecto a las vestimentas, qué vestimenta teníamos puestas. Y vemos que Pedro se había despojado. Y muchas veces esta actitud nos hace reflexionar que nosotros también nos hemos despojado, porque a veces nuestras acciones, nuestras actitudes no fueron correctas o no son correctas. Muchas veces nos equivocamos. Y hablo primeramente por mí, y es cuestión de que cada uno pueda analizarse. Y muchas veces nos encontramos como Pedro, despojados de nuestras ropas. Si bien por ser pescador, quizás obvio, a la hora de pescar se sacaba la ropa por el tema de mojarse. Pero nosotros cuando a veces nos deslizamos y entramos en la distracción, nos quitamos la ropa, nos olvidamos del llamamiento del Señor, nos olvidamos que somos nueva criatura, como dice allí en la palabra de Él, que somos, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan. Y a veces no nos damos cuenta y nos empezamos a despojar de lo que el Señor nos da, esa nueva identidad, ese nuevo linaje que somos, pueblo escogido, nación santa, y tantas cosas que la Biblia dice de nosotros. Y nos empezamos a despojar, nosotros mismos. No es el Señor quien nos despoja, sino que uno mismo a veces se despoja y nos encontramos como Pedro, ¿no? Y en el versículo 13 y 14 me encanta que el Señor sigue mostrándonos siempre su amor, su compasión está presente, el Señor sigue fiel a pesar de nuestras infidelidades. Me gusta ahí porque dice, esta era la tercera vez, dice el 14, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Mi pregunta es, ¿cuántas veces el Señor se ha manifestado en tu vida? En la mía se ha manifestado muchas. Muchas veces me distraje, muchas veces le di la espalda. Pero el Señor siempre
Vino, siempre apareció. De esta porción podemos analizar un montón de cosas, pero vemos que se presenta, extiende su amor, le multiplica, les da, porque dice que no habían pescado nada, les da, les prepara, salen de la orilla, el Señor ya tenía el fuego preparado, como bien dice, tenía el fuego para el asado. ¿Y ese es el Señor que todos queremos o no? ¿Cuántos quisieran eso? Entonces vemos que el Señor no volvió y les reprochó, volvió nuevamente con amor, como la primera vez. Prácticamente es un relato calcado de su llamamiento, cuando Él los conoció a cada uno de ellos, los llamó casi de la misma forma. Y aún en los primeros versículos de algunos evangelios relata la pesca milagrosa. ¿Cuántas veces lo hemos leído y lo hemos escuchado? Entonces vemos que el Señor se vuelve a manifestar, vuelve a traer esa provisión, vuelve a tener el amor, y Él sigue allí, sigue motivando a este grupo de discípulos. Vamos a seguir ahora desde el versículo 15, ¿sí? En esta Biblia dice, apacienta mis ovejas, en otras versiones dicen Jesús y Pedro. Vamos al versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16 dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bien, ahí faltan unos versículos finales que ahí los vamos a terminar y vamos a desmenuzar estos versículos que hemos leído del 15 en adelante. En los primeros versículos que compartimos en la segunda parte, del 15 al 17, vemos cómo el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, ¿no? Si le amas, si le amaba. Dice: ¿me amas? 3 veces se lo pregunta. Y quizás podríamos decir que le da revancha por las 3 negaciones que tuvo Pedro, ¿no? Relatadas allí en Lucas 22:54, cuando dijo: no lo conozco. Entonces pareciera que es una especie de revancha para este Pedro, ¿no? Que así como había tenido cualidades buenas, que había vivido, que había visto, que había confesado de sus labios, incluso ¿cuántos más relatos tenemos de Pedro? Muchísimos, que lo defendió cuando vinieron a arrestarlo y cortó una oreja. Un Pedro que muchas veces fue impulsivo también, pero que muchas veces también se equivocó cuando quiso impedir que el Señor fuera a Jerusalén. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Vemos un Pedro que ha tenido buenas y malas, pero que sabía que Jesús era el Señor, como cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero yo me atrevo a creer que Jesús le dice claramente: si me amas, porque si bien me encanta la confesión de Pedro cuando él dice: Señor, tú lo sabes todo. Yo creo que el Señor sabía que lo amaba, pero es un me amas y a la vez diciendo: si me amas, obedéceme. Porque también en Juan 14:23 dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermosa promesa del Señor en esto de permanecer en Él. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántas veces podemos decir, cuántas veces nos encontraremos mientras preparaba esto? ¿Cuántas veces, me preguntaba yo, el Señor me preguntaría a mí si me amas por tantas veces que lo he negado? Y yo creo que serían más de 3. Yo creo que Pedro queda. Porque por ahí es fácil ver en Pedro, en verlos en los personajes bíblicos, si incluso hablamos a veces de un rey David, es fácil hablar de otros. Y siempre le vamos a ver los errores. Pero los nuestros, ¿cuántas veces también nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? Y nos distraemos. Pero el Señor sigue y nos sigue llamando como el primer día. ¿Cuántos me amas recibiríamos por cada vez que lo hemos negado? Es una pregunta a cada uno a considerar, ¿no? Pero aquí vemos al Señor con su gran amor y su misericordia dándonos un nuevo encargo y una nueva oportunidad, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y si hoy nos hemos levantado y escuchado los agradecimientos, que muchos estamos aquí dando gracias por un día más, también es saber que es un día más de su gracia y de que su llamado sigue intacto en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, antes de pasar al 20, el 18 y el 19, en esos 2 versículos que leímos, el Señor vuelve a darnos sus promesas y nos hace el mismo pedido que nos hizo desde el día que lo conocemos. Sígueme. Le dice claramente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y en el libro de Juan, que estuvimos compartiendo en el concurso, yo me acuerdo cuando estuvimos leyendo los primeros capítulos, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora serás Pedro. Y en este ejemplo que vemos tan puntual, sobre el final del libro, le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor sigue estando ahí y el Señor nos sigue llamando como el primer día. Podemos tener 5 años, 10 años en Cristo, un mes, 5 días, pero el llamado del Señor sigue vigente. Y Él nos sigue llamando cada día como el primer día. Nos sigue amando como el primer día. Nos sigue exhortando, nos sigue animando a seguirlo. Él dice, sígueme, le dice Pedro. Y vamos a pasar al versículo 20 hasta el 23. A los que tienen ahí Biblia en mano dice, y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dice el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otra versión dice, ¿a ti qué? Vemos en esta porción de la palabra claramente que hasta cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, yo ahí veo una entrega, veo un Pedro decidido que dice, Señor, vos sabes que te amo, que estoy dispuesto a obedecerte. Tú lo conoces todo, dijo Pedro. Entonces sabía que lo que le estaba preguntando era verdad. O sea, él le decía, vos sabes, me preguntas algo que sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, sígueme. Y cuando parece que Pedro empieza a encaminarse, otra vez la distracción. Porque se da vuelta y observa que viene Juan. Y dice, ¿y él? ¿Qué de él? Pedro comete un error muy, pero muy grave, que la mayoría de las veces de nosotros hemos cometido. Sacar los ojos de Jesús. Sacar la mirada de Cristo. Porque es el Señor el que nos está motivando, el que nos dice, sígueme. Tengo promesas. A Pedro le dio promesas. Y a cada uno de nosotros nos dio promesas. Entonces vemos acá que cuando sacamos los ojos de Cristo, y como dice Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz y menospreció la oprobio, etc. Pero sufrió la cruz por el gozo, puesto los ojos en Cristo. Ese debe ser nuestro diario vivir, nuestro levantarnos, poner los ojos en Cristo cada día y decidir seguirlo como el primero. El Señor nos sigue diciendo, sígueme. Para ir cerrando esta palabra, por el tema del tiempo, también ser respetuoso, una conclusión. El libro de Juan no nos relata qué decisión tomó Pedro. No nos relata qué decisión tomó. Termina, si usted lo lee, señalando que Jesús hizo muchas cosas y que aun si escribiéramos libros, no entrarían, dice, en el mundo. Impresionante lo que nos termina. Pero si esto fuera un libro y no tuviéramos el resto de la Biblia, nos quedaríamos pensando, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué decidió? Pero como la palabra del Señor es tan perfecta, y ahí nomás en el libro de Hechos, si uno sigue leyendo la Biblia en Hechos, vamos a encontrar que este Pedro, en el Hechos 1:13, no hace falta que lo busque, encontramos a un Pedro sentado en el aposento alto. Encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14, que en su primer discurso se bautizaron 3.000 personas. También encontramos que este Pedro lleva el evangelio a los gentiles, y no solamente que lo lleva, sino que el Señor le permite ver que el Espíritu Santo era derramado también en los gentiles. También sanó enfermos, levantó muertos. Era tanta la unción que tenía que por su sombra eran sanados los enfermos. Entonces podemos decir, ¿qué decisión tomó Pedro? ¿Lo siguió? Lo siguió y fue lo correcto, lo siguió. ¿Y saben qué me impactó a mí? Lo marqué en mi Biblia. Un versículo clave que hay de todo esto. El versículo 19. El 18 y el 19, mejor dicho. Porque cuando le dice, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano. Y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Ahí hay una promesa. Ahí está la promesa del Señor. Y le dice, en el 19 dice, y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, para irnos en esta noche con esta palabra que el Señor puso para que podamos compartirla, analizarla, ¿cuál fue o cuál es el encargo del Señor en tu vida con el cual tú le vas a glorificar a Él? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuál es el encargo? Y si no lo sabes, si aún estás en duda cuál es el encargo, Él es fiel. Y es cuestión de buscarlo, de orar, de buscar en su intimidad, en la intimidad con Él, y decir, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y en aquellas personas que lo podemos saber, que lo tenemos en claro, tomar la decisión de Pedro.
Porque nuestro llamado, nuestro objetivo en el caminar cristiano es glorificar a Dios. Porque se lo dijo a Pedro. Dice, con esto vas a glorificar a Dios. De esta forma, con estas promesas que te doy si me seguís. Y esa es la palabra en esta noche para que cada uno de nosotros pueda analizar y tomar la decisión de seguir siguiendo al Señor. Es una decisión a diario. No podemos, creo, decir hoy que seguimos al Señor y mañana dudarlo. Necesitamos cada día levantarnos, aferrarnos más a Él. Los tiempos que vivimos son duros, son difíciles. Pasamos tiempos de enfermedad, pasamos tiempos donde la economía no es buena, donde hay necesidades, pero más allá de eso, la mano del Señor sigue. La provisión del Señor está. El Señor en realidad también siempre está dispuesto con aquellos que desean hacer su voluntad. Él siempre. Y mantengamos claro esto, ¿no? Que el Señor, como dice en el versículo 1, una de las cosas que me encantó, que decía, se manifestó. Y el Señor se sigue manifestando. Y en esta noche se sigue manifestando a tu vida, a la mía, que podamos tomar la decisión de seguirlo. Puestos los ojos en Cristo. Hay promesas para nuestras vidas, cada uno las sabe. Y aquellos que aún están en incertidumbre, que pueden seguir buscando al Señor, que pueden orar, que pueden clamar. El Señor es fiel y Él está dispuesto, ¿no es cierto?, a guiarnos, a encaminarnos y a hacernos llegar a ese puerto que es esa vida eterna con Él. Que nuestras vidas puedan glorificar a Dios. Vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos compartido en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, que seas tú, Señor, que nos sigas moldeando, Señor, conforme a tus planes, conforme a tu voluntad, Señor. Que en esta noche, Señor, si estamos, Señor, teniendo tiempo de distracción, Señor, más allá, Señor, de lo que debemos tenerlo, Señor, que podamos, Señor, encaminarnos nuevamente hacia ti, Señor, que podamos meditar, que podamos tomar la decisión de seguirte, Señor. No mirando, Señor, hacia atrás, no mirando hacia a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino mirando hacia la meta, Señor, que tenemos, que es esa vida eterna contigo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien siga moldeando, quien siga exhortando y corrigiéndonos, Señor, conforme, Señor, a lo que tu palabra quiere, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.